Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 20 de enero. La lección de hoy se titula Nada que temer cuando tememos a Dios. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Dios de amor, Dios de misericordia, venimos en este nuevo amanecer reconociéndole a usted como nuestro Creador y Salvador. Venimos, Señor, diciéndole gracias. Gracias por este nuevo día que nos concede. Gracias por su misericordia al perdonar nuestros pecados. Y venimos, Señor, suplicando sabiduría para estudiar el mensaje del día de hoy y poder así aplicarlo en nuestro diario vivir. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice: nada que temer cuando tememos a Dios. O sea, nada de miedo cuando tenemos la seguridad de que Cristo reina en nosotros, cuando reverenciamos a Dios. Aquí en Isaías estamos mirando al rey Acaz, a su pueblo, con miedo al ver los ejércitos que quieren destruirlos. Pero ¿por qué ellos tienen ese miedo? Porque no tienen confianza en Jehová. Se han apartado de Dios, no solo el rey, sino el pueblo. Mire, habían unos pocos que sí confiaban, reverenciaban a Jehová. Cuando nos dice: sea vuestro temor. Mire lo que nos dice el espíritu de aquí el comentario bíblico. Dice con respecto: sea Él vuestro temor. Un pueblo que temiera a Dios
nunca necesitaría temer al hombre. Acaz tenía miedo de Peca y Rezín porque rehusaba temer a Jehová. Pero el temor de Dios es muy diferente del temor de los hombres. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino mostrarle respeto, confiar en Él, amarle, entrar en su presencia con regocijo. Así es de que el Señor nos llama, nos invita a nosotros a temerle. Pero como nos dice Deuteronomio 17:19, ¿cómo es que nosotros vamos a aprender a reverenciar, a temer a Jehová? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer, a reverenciar, a poner en primer lugar a Jehová, su Dios. ¿A qué nos invita el Señor? Para que aprendamos a reverenciarle, a escuchar su palabra, a escudriñar su palabra, a poner en práctica su palabra. Así es como nosotros tendremos seguridad, porque conocemos a Dios, le servimos y sabemos que Él está con nosotros y en nosotros. Mire lo que nos dice. Vamos al libro de Isaías, capítulo 8, del 11 al 15. Esos son los versículos que leeremos para el día de hoy. Dice: porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió. Hablando Isaías, que había tenido una plática con Dios y Dios le había dicho que no caminara por el camino de este pueblo. Dice, me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. O sea, que no siguiese las costumbres que habían este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Ellos habían tomado el camino equivocado. Temían al hombre, pero se habían olvidado de temer a Dios. Se habían olvidado de tener a Dios en su corazón. ¿Será que eso nos puede pasar a nosotros hoy? Ser religiosos y temer al hombre y no a Dios. Hacer cosas que desagradan a Dios, pero que agradan a los ojos del hombre. Sigue diciendo en el verso 12: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, porque ellos a todo le echaban la culpa a los enemigos, a Siria o a Israel. Pero muchas cosas que le sucedían a ellos era por su propia conducta, por su adoración a ídolos.
Por eso dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Tú confía en mí. Si tú tienes la confianza puesta en mí, nadie te podrá dañar. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Él sea tu temor, Él sea tu miedo. Eso nos dice el Señor hoy también, a ti y a mí, que reverenciemos, que a Él santifiquemos, que en las cosas que hacemos las hagamos para honrar y glorificar el sagrado nombre de Jehová de los ejércitos. A Él santificad, dice, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Verso 14, entonces Él será por santuario. Esa palabra entonces nos indica que cuando yo ponga a Dios en primer lugar, que le tema a Él, entonces Él será mi refugio, Él será el santuario, Él escuchará mis peticiones, podré venir a Él y Él será mi defensor. Pero ¿cómo queremos que Él sea nuestro refugio, nuestra protección, cuando nuestro corazón está lejos de Él? ¿Verdad que es imposible? Por eso es que el Señor nos dice, volveos a mí, yo redimí, mío eres tú. Nos hace llamados como se los hizo a Judá y a Israel. Dice verso 14, entonces Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, ¿cuáles son esas dos casas de Israel? Las 10 tribus que se apartaron, o sea, en sí Israel y Judá. Quiere decirnos que tanto Israel como Judá habían sacado a Dios de sus vidas, de sus reinos. Ya no guardaban su santa ley. Ya no tenían ese respeto por Él, sino que lo habían desechado. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaba? Los líderes y el pueblo eran piedra de tropiezo para aquellos que querían buscar a Dios. ¿Y qué pasaba? Cada vez más lejos, su corazón más endurecido para escuchar la voz del Espíritu Santo, y más lejos de que Dios pudiese ayudarlos, no porque Dios no quisiera,
sino porque el mismo pueblo, las mismas personas lo habían rechazado. Pero dice el verso 15, muchos dentro de ellos tropezarán. Esa palabra tropezarán también puede decirse apostatarán. Le darán la espalda totalmente a Dios. Caerán, dice, y serán quebrantados. Se enredarán y serán apresados. Las palabras que están aquí en primer tiempo fueron para el pueblo en el tiempo de Isaías. Pero leyéndolas hoy, el Señor me está advirtiendo a mí lo que puede pasarme si decido reverenciar las cosas del mundo y dejarlo a Él. ¿Qué ganaré con ganar el mundo y perder la protección de Dios? Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No lo olvidemos. Más vale que nosotros temamos a Dios y no a lo que el hombre pueda hacer. Allí el presidente aquí nos dice, en su primer discurso inaugural, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt dijo a una nación desanimada por la Gran Depresión: a lo único que debemos temerle es al miedo mismo. ¿Por qué? Porque el miedo nos llevará a hacer cosas que en vez de ayudarnos nos llevarán al abismo. Nosotros lo que debemos hacer es tener confianza, seguridad en Dios. El mensaje de Isaías a los deprimidos es: no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. Si usted tiene su confianza en Dios, no debemos temerle a nada. Y Dios advirtió a Isaías que no tuviera miedo de lo que el pueblo temía, sino que le temiera a Él. Ese es el mensaje también para ti y para mí. Hoy en día, el mundo vive con ese miedo por la pandemia, por la escasez, porque no hay trabajo o porque no puedo trabajar por la pandemia y que muchos lugares de trabajo se han cerrado. Si tú temes a Jehová, tu pan y tus aguas estarán seguras. La bendición de Dios te cubrirá y tú estarás protegido por el poder de Jehová, tu Dios. Por eso le dice Dios a Isaías que no tuviera miedo de lo que su pueblo temía, porque el pueblo temía al ejército
de Siria y al ejército de Peca, o sea, de Israel. Dice, teme mejor a tu Dios, témeme a mí, porque si tú me tienes en tu corazón, yo soy tu refugio. Nadie te tocará sin mi consentimiento. Como dice ahí la lección, este es un tema importante en las Escrituras. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 14, del 6 al 12, ¿qué hay allí? El mensaje de los 3 ángeles. 3 ángeles proclaman un mensaje mundial: temer a Dios y darle gloria. Nos está haciendo el llamado a buscar a Jehová, a ponerlo a Él en primer lugar, a poner nuestra fe, nuestra confianza en Él, en darle gloria, dice, en lugar de temer y dar gloria al poder de la bestia terrenal descrito en el capítulo 13. ¿Qué hay en el capítulo 13? 2 bestias que se unen en contra del pueblo que adora, que respeta, que teme a Jehová. Así es de que, ¿cómo entiendes la idea de temer a Dios? Tu respuesta debería de ser: Él es el que reina en mí. A Él le doy mi adoración. Por eso dice, ¿qué significa eso? Especialmente en vista del mandato de amar a Dios también. Como le dijo Jesús a un representante de la ley que llegó para tentarle. ¿Cómo respondió el Señor Jesús? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese llamado es para mí, que yo debo de amar a mi Señor Jehová con todo mi corazón. O sea, no dejar nada para otras cosas. Que no hayan otros dioses. Él lo dijo, no tendrás otros dioses delante de mí. Debe de ser todo para Jehová. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El verdadero temor de Dios significa que lo reconoces como el poder supremo de tu vida. Él es el número 1 en nuestras vidas. Al reconocerlo así, es como estaremos reverenciándole. Ya sea, sigue diciendo, ya sea que lo ames o no, ese temor vence cualquier otro miedo. Eso es lo que sucedía con los mártires. Los mártires no temían a quien pudiesen matar el cuerpo. Ellos confiaban en su Dios. Me viene a la mente los 3 jóvenes hebreos que fueron echados al horno. Ellos temían, tenían esa seguridad en su Dios. Por eso ellos pudieron decirle al rey,
Si Él nos quiere salvar, nos salvará. Si no, sepas, oh Rey, que no adoraremos tu imagen. No importa que nos metas y nos eches a ese horno. Nosotros no defraudaremos a nuestro Dios. Y Dios estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ponían a su Dios en primer lugar. A eso nos está llamando. A eso nos está llamando Él. Vienen tiempos muy difíciles, las cuales ahora que todavía andamos con los de a pie, debemos de buscar adorar, reverenciar a Dios, santificar su nombre, y de esa manera Él será mi refugio. Mire lo que nos enseña. Dice allí en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que el temor a Dios es amor hacia Él. Pero ese amor viene a mí para amar a Dios, porque viene de Jesús. Si tengo a Jesús en mi vida, tendré ese verdadero amor. Mire lo que me dice el consejo del Espíritu de Profecía. Nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Al cumplir nuestros deberes, no debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos. Al poner nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemente para hacer su obra sin egoísmo, dependiendo humildemente de Él, consagrándonos con todo lo que concierne a nuestro presente y nuestro futuro, a su sabia providencia, conservando hasta el fin el principio de nuestra confianza, recordando que no recibimos las bendiciones del cielo porque somos dignos de ellas, sino porque Cristo es digno, y debido a nuestra aceptación por fe en Él, de la abundante gracia de Dios. Eso está en Cada Día con Dios, página 194. La humildad manifestada por Salomón cuando comenzó a llevar las cargas del Estado, al reconocer delante de Dios: yo soy un niño pequeño, como dice Primera de Reyes, capítulo 3 y verso 7. Su notable amor a Dios, su profunda reverencia por las cosas divinas, su desconfianza de sí mismo y su ensalzamiento del Creador infinito. Todos estos rasgos de carácter tan dignos de emulación se revelaron durante los servicios relacionados con la terminación del templo, cuando al elevar su oración dedicatoria lo hizo de rodillas, en la humilde posición de quien ofrece una petición. Los discípulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a perder el espíritu de reverencia y temor piadoso. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, a saber, con humildad y reverencia por la fe de un mediador divino. Eso está en Profetas y Reyes, página 33. Así es de que, mis queridos hermanos,
¿Qué nos enseña la lección del día de hoy? Nada que temer cuando Cristo reina, vive en nuestra mente, y las cosas que hacemos, las hacemos para honra y gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hacemos eso, Él es nuestro refugio. Él escucha nuestras peticiones y oraciones y está presto para atender nuestras súplicas. Así es de que, hermanos, no temamos al hombre, temamos a Dios. Que el Señor los guarde y los bendiga, hermanos. Que pasen feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.